Bueno amigos de Vestigios del Pasado, sean bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de este programa dedicado a la historia y a la divulgación de la memoria histórica de nuestra ciudad y por supuesto de nuestro estado Carabobo. En el día de hoy yo quiero de verdad presentarles a un invitado de lujo, un invitado histórico, pero en esta oportunidad no seré yo quien, quien se los diga. Yo quiero darle el verdadero placer para que él se presente y que, bueno, podamos conocer un poco de su historia. Mucho Bienvenido. gusto, mucho gusto. Sí, mi nombre es Osvaldo Guerra Sacarzazo, soy nieto del epónimo de la institución, el Centro Médico Rafael Guerra Méndez, era mi abuelo, y hijo del fundador de esta institución, junto con otros médicos valencianos, el doctor Fernando Guerra Méndez, que es mi padre, era también médico como yo, cirujano como yo, y yo me hice médico siguiendo su ejemplo, por supuesto, de su vida, ¿no? ¿Ok? Bueno, vamos a trasladarnos un poco a los años 30 de la ciudad de Valencia. Existía solamente un hospital, que era el Hospital Civil, que estaba situado, ya lo demolieron hace muchísimos años, estaba situado en lo que es hoy el Palacio de Justicia en la ciudad de Valencia. ¿Okay? Ese terreno gigantesco estaba formado, el Hospital Civil de Valencia fue de los años 1800, se había fundado en Valencia, fue sede de la primera maternidad, del primer equipo quirúrgico, del primer hospital de niños, etcétera, etcétera. Después, por supuesto, fue demolido con el tiempo y fue suplantado por lo que es hoy la ciudad hospitalaria Enrique Tejeda. Ese grupo humano que trabajó en el Hospital Civil en los años 30, muchos de ellos eran graduados de médicos en el exterior. Hay que recordar que durante la dictadura de Juan Vicente Gómez, las universidades venezolanas que formaban los médicos fueron cerradas y clausuradas. Así es. Y muchos hijos de los enemigos de Gómez fueron enviados a Europa a estudiar medicina. Yo recuerdo, y había una razón muy fácil. Se iban a Francia, ¿por qué? Porque para esa época, los años 30 y 40, el bachillerato venezolano daba clases de francés y nuestros bachilleres salían hablando, escribiendo y traduciendo el francés. Por eso, la atracción de las escuelas médicas de Francia, irse a París a estudiar en la Sorbona, era una absoluta necesidad. Y muchos, es decir, la historia médica de Venezuela se nutrió de esos hijos de exiliados de la dictadura de Juan Vicente Gómez, que se formaron como médicos en París, en la Universidad de la Sorbona. Yo recuerdo muy ejemplos, voy a poner dos ejemplos. En nuestra institución, el Centro Médico Guerra Méndez, tuvieron y fueron los fundadores de dos servicios, dos médicos graduados, y fueron de los fundadores de la clínica, graduados en París, en la Sorbona. Uno fue el doctor Lorenzo Araujo Ecarri, que fue uno de los primeros urólogos formados en el exterior, y la historia de la urología en Venezuela ha estimado que la primera nefrectomía que se hizo en Venezuela la practicó el doctor Lorenzo Araujo Ecarri en el Hospital Civil de Valencia, venido de Francia. El otro fue el doctor Luis Correa Ávila, que fue uno de los miembros de la directiva inicial que fundó esta institución. Entre paréntesis, era mi padrino de bautizo. Era cardiólogo, el primer cardiólogo que trajo a esta ciudad un electrocardiógrafo. Se había formado también en la Universidad de la Sorbona en París. Bueno, para esa época no existían clínicas privadas. En los años 30, 37, 38, casi llegando al principio de la década del 40, se fundan dos clínicas en Valencia que eran en manos privadas, diferentes a lo que dependían del Ministerio de Sanidad de aquella época, era el Hospital Civil. El hospital, la ciudad hospital Enrique Tejera se inaugura en los años 50 por Marcos Pérez Jiménez. Correcto. Entonces no existía sino ese hospital público. Y lo que es la Casa de la Estrella, donde fue la sede, y fue la sede de capital de Venezuela durante las tres oportunidades que Valencia fue capital del país, y donde se llevó a cabo la cosiata
que fue el movimiento que José Antonio Páez llevó a cabo en esa sede de la Casa de la Estrella, que hoy existe como Museo Histórico de Valencia. En esa institución se hizo el triaje de los heridos de la batalla de Carabobo. Mucha gente ignora ese hecho histórico. Como Hospital San Antonio Como de Hospital Padua, San Antonio. Fue el primer hospital pediátrico de la ciudad, que fue fundado por Rafael Guerra Méndez y Luis Pérez Carreño. Fueron los que fundaron el primer hospital de niños en esa ciudad donde se dio la Cociata. La Cociata fue ese movimiento con el cual el general Páez separa a Venezuela de la Gran Colombia. Correcto. La Colombia. Bueno. Entonces, no existían clínicas privadas y aparece entonces una clínica llamada Policlínica Valencia, que la fundan precisamente ese grupo de estos médicos graduados en Francia, otros valencianos, en un grupo más o menos importante, que eran prácticamente los pioneros de todas las especialidades médicas que existieron en este país a partir de los años, finales de los años 30 y los años 40. Trabajaron en esa clínica. Se unieron y fundaron esa clínica, Policlínica Valencia, que quedaba muy cerca, a media cuadra, en dirección oeste de la Plaza Bolívar de Valencia, al lado de lo que fue el Teatro Imperio de muchos años. Ahí funcionó muchísimos años, hasta que ese mismo grupo humano que había fundado la Policlínica Valencia, se unen entre ellos y dicen: vamos a hacer una clínica moderna que tenga todos los servicios que para los años 40 y 50 existían como especialidades médicas en el mundo entero. Venezuela en ese momento ya tenía, digamos, una clase médica muy bien formada, principalmente en Europa, a veces en Latinoamérica. Muchos médicos valencianos también se formaron en la Argentina, en Brasil, pero la mayoría de ellos venían de Francia, graduados en Francia. Okay. Entonces, se reúnen, hacen la Policlínica Valencia, que tenía todas esas especialidades, y ya han llegado los años, vamos a decir, casi la década del 50, comienzan a preocuparse ellos para hacer una institución mucho, mucho más grande, con mucho más servicios médicos que iban surgiendo, servicios de quirófanos modernos, hospitalizaciones con servicios de emergencia que no existían en la ciudad, que pudieran hospitalizar niños, parturientas, ancianos, gente joven, etcétera, hacer una clínica muy moderna. Y es cuando surge la idea de fundar el Centro Médico Guerra Méndez en la calle Rondón de la ciudad, y se hace una primera edificación que nosotros solemos llamar la Clínica Antigua, que existe todavía, y tenía, por supuesto, hospitalización, tenía emergencia con médicos residentes, tenía 2 quirófanos, tenía sala de parto, tenía laboratorio y guardia permanente de médicos residentes. ¿Y estamos hablando de qué año en esa etapa? Estamos hablando de los años 60, ya los años 60. ¿Okay? Ya existía incluso la Escuela de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Carabobo, que se abre a la caída de Marcos Pérez Jiménez en el año 58, y muchos de los médicos que comienzan a trabajar allí eran los que trabajan en la clínica, profesores de la Facultad de Ciencias de la Salud, y muchos egresados comienzan a trabajar como médicos en la clínica también. Correcto. Como médicos residentes. Doctor, nos han hecho la pregunta, desde el mismo momento en que sale Policlínica Valencia, ubicado diagonal a la Plaza Bolívar, a la clínica vieja que hoy conocemos. Exacto, se llama también ya Centro Médico Guerra Méndez. ¿En qué momento se da la fundación o ese cambio de denominación? Exacto, el cambio de denominación se da en la fecha exacta en la cual se inaugura, y las instalaciones fueron bendecidas por el obispo de la ciudad, que era Monseñor Gregorio Adán. Fue el 20 de enero de 1951. Esa es la fecha exacta en la cual se funda la primera, digamos, edificación de lo que fue el Centro Médico Guerra Méndez, por Rafael Guerra Méndez. Años después, ya en la década del 70, entonces se hace otras nuevas reuniones con más accionistas, una inversión más o menos importante en cuanto a crédito bancario, porque recuerdo que incluso ese crédito bancario lo dio el Banco Ítalo-Venezolano. Vaya. El Banco Ítalo-Venezolano dio el crédito para construir lo que es la sede actual también de la calle Rondón, que absorbió
toda esa zona, prácticamente ocupando una manzana de la ciudad de Valencia en la calle. Ya en esa institución entonces se hace una clínica muchísimo más moderna, prácticamente acorde con todos los adelantos científicos del mundo, unidades de cuidados intensivos, anestesia de grandísima calidad, servicio de rayos X, servicio de laboratorio, emergencia médica permanente, etcétera, etcétera. Perfecto. Sí. Ahora, estamos en la Torre A, ¿correcto? Exactamente. También forma parte de esa constante evolución que ha tenido este centro médico icónico aquí en la ciudad. ¿Qué era esto antes, doctor? Usted nos comentaba detrás de cámara algo que hacían aquí. Exacto. Cuéntenos un poco. Estos eran unos terrenos que estaban prácticamente al lado del río Cabriales, ¿de acuerdo? Que eran habían dos, digamos, propiedades. Lo que es el centro médico actual era parte de un señor de apellido Polo, que fue, por cierto, el padre de un médico muy famoso en Valencia, también el doctor, que fue radioterapeuta, el primer radioterapeuta de la ciudad, ¿ok? Y la otra parte enfrente era un garaje, se llamaba Garaje Álvarez, que su dueño, el señor Guillermo Álvarez, ya fallecido, era un garaje donde había lavado de carros, pero también había mecánica, estaba situado enfrente de ese terreno, y al lado estaban las oficinas de una institución que era dueña del Central El Pau, que de eso era dueño, recuerdo, el dueño de ese fue un comerciante de Valencia, Iván Darío Maldonado, que era ganadero, entonces ese Central El Pau eran dueños de él. Eso después fue, ya en los años 70, entonces se hace lo que es la Torre A y la Torre B, se construyen, ya con métodos mucho más modernos, y como 5 años después se acomete entonces la última parte de la clínica, en este momento que ocupa prácticamente 3 manzanas de la ciudad, la Torre E, ¿de acuerdo? Que tiene además otros consultorios, más consultorios, tiene estacionamiento mucho más amplio. Esas son toda la estructura que ahora son Torre A, B, C y lo que se llama también, lo que llaman la clínica antigua. Pues. También claro, está operativa con consultorios. Ahí está entonces ya aproximadamente unos 8 años atrás, se contrata que esa zona nueva se construye para montar el primer servicio de radioterapia de esta ciudad que existe en la institución. ¿Okay? Se llama Gurbe, la compañía Gurbe, que es la misma empresa de radioterapia para tratamiento de pacientes con cáncer, que es parte de una institución también, que es la Clínica La Floresta en Caracas. La compañía Gurbe se establece aquí en Valencia, ya tiene aproximadamente más de 10 años, creo que calculo entre 11 y 12 años funcionando, con servicios de radioterapia moderna. Ese servicio Gurbe le da servicio a toda la ciudad, es el único servicio de radioterapia que existe, salvo el que existe por parte de un hospital público, que es el oncológico Miguel Pérez Carreño, que está en Bárbara, que también tiene un servicio de radioterapia y quimioterapia muy bueno. Los especialistas de Gurbe atienden incluso pacientes en este momento, lo puedo decir con propiedad, reciben pacientes que llegan al aeropuerto de Valencia desde Curazao, Aruba, Bonaire, Trinidad y República Dominicana. El servicio de radioterapia del Centro Médico Garamendi en este momento atiende pacientes que vienen incluso del exterior. Interesante dato, ya moderno, doctor. Ya moderno, por supuesto. Es un servicio de claro. Excelente tecnología. Claro. Usted comentaba de que en este lugar usted jugaba con bueno, exacto. Niños. Nosotros, es decir, los hijos de los fundadores éramos amigos de compañeros del colegio, etcétera, ¿no? Todos. Y éramos amigos. Cuando esto no existía nada, era un terreno vacío que tenía unas vacas y tenía unas siembras de mango. Nosotros, los hijos de los médicos, nos veníamos en las vacaciones y hicimos como un cuadro de béisbol, pues, y utilizábamos ese terreno como un campo de béisbol. Imagínese usted, hoy estamos parados en una edificación totalmente moderna donde, bueno, nada más y nada menos el doctor jugaba béisbol. Jugábamos béisbol en esa oportunidad. Cayendo en el tema anecdótico, ¿qué recuerda usted de esa época de niño? Bueno, mencionó el río Cabriales, como todos sabrán,
Sí. estamos haciendo constante referencia al río El Cabriales, antiguo río de Valencia. Exacto. ¿Qué recuerda de ese río? ¿Qué recuerda de esa Bueno, avenida lo que es hoy día donde está el museo de la cultura? de la cultura en este momento. Era un parque, sigue siendo un parque, ¿qué será? Y además estaba la estación del tren que venía de Caracas. Ese terreno que hoy día el museo, prácticamente, estaba ocupado por un parque, el Parque Humboldt, que existió desde años muchísimos atrás. Existía también entonces la estación del tren que llegaba de Caracas a ese sitio, porque llegaba, salía a 3 de la mañana, iba hasta Caracas, regresaba en la tarde. Y usted lo llegó la estación del tren. circulando. No solamente eso, nosotros incluso, me acuerdo que una vez mis tías y mi mamá nos llevaron a Caracas en tren. Vaya. Desde esta estación que estaba aquí en el Parque Humboldt. Cuéntenos esa experiencia, doctor. Bueno, en esa época ese tren se tardaba como 8 horas en llegar a Caracas. Se paraba en Maracay, se paraba en Guacara, se paraba en Los Guayos, se paraba en Los Teques, etc. Llegaba a Caracas y regresaba en la tarde. Vaya. En la tarde, sí. ¿Por dónde entraba? Siempre nos han preguntado, ¿esta es la estación del ferrocarril alemán? Ajá, pero ¿por dónde? ¿Se venía por la Lara o entraba por la San Blas? Por la calle Colombia. Venía baja por la calle Colombia. Recuerden que la entrada histórica de Valencia es donde está el puente Morillo. Correcto. Se llama Morillo porque el general Morillo lo construyó. Correcto. La calle Colombia de Valencia, que va desde San Blas hasta prácticamente el Cerro del Calvario, la calle Colombia, era la entrada histórica de la ciudad de Valencia. Por ahí entraban las recos de ganado, la gente a caballo, pero desde la colonia, esa era la entrada de Valencia. Y en la época del ferrocarril. Y entonces cuando el ferrocarril, la línea del tren entraba por San Blas, por la calle Colombia, hasta la estación de aquí que estaba al lado del y el tranvía también pasaba por ahí. Y el tranvía también pasaba por ahí durante muchos años. Sí. Wow. Bueno, aquí está la respuesta de lo que nos han preguntado muchas veces en las redes. Diego, ¿por dónde pasaba el ferrocarril? Bueno, ya lo están escuchando. Exacto, entraba por la calle Colombia. Sí, señor, calle Colombia. Después había había una línea más que salía de aquí, que pasaba por lo que es hoy el rectorado de la Universidad de Carabobo. Correcto. La Avenida Bolívar, que era la estación, que de ahí salía el viaje hacia el tren a Puerto Cabello. Ok, ese es el inglés. Para esa época Venezuela exportaba ganado. Yo recuerdo en mi infancia ver las puntas de ganado que llegaban a la estación, lo que es hoy el rectorado de la Universidad de Carabobo, que embarcaban para ser pasados por Puerto Cabello para las islas de y hay vestigios de eso de la calle El Ganado, que hoy es esta avenida. Exacto, llegaban a lo que llaman el matadero de Valencia, traían, hasta llegaban ahí por las calles con jinetes que iban guiando el ganado, embarcaban el ganado en la estación del tren, allí en donde está el rectorado, iba a Puerto Cabello, y de Puerto Cabello Venezuela exportaba ganado a las Antillas. Sí, en esa época exportaba ganado a las Antillas. ¿Okay? ¿Qué nos puede comentar del Cabriales? ¿Cómo usted vio el Cabriales? El Cabriales que ha sido... Bueno, yo recuerdo que en nuestra infancia nuestros padres, en la época de la infancia de nuestros padres, finales del siglo pasado, principios del siglo pasado, era un río. El río Cabriales nace prácticamente en las montañas de Bárbula. Correcto. Recorre toda la ciudad, todo el norte de la ciudad, y llegaba y desemboca finalmente en el lago de Valencia. Okay. Después de Los Guayos llega al lago de Valencia. Pero era un río donde los jóvenes de Valencia se bañaban, pescaban. Bueno, y además se bañaban. Yo me he parado en Puente Colombia, doctor, y veo tortugas y veo peces también. Exactamente. Claro, con un color totalmente diferente. En los últimos años recuerdo que una vez uno de los vigilantes de la clínica que trabajaba de noche vio salir un pequeño caimán de las riberas del río Cabriales a través del parque que ocupa hoy el museo. Y digo, yo sí, vimos anoche y lo capturó. Un caimancito pequeño en el río Cabriales de Valencia. Parece retiro. Vaya, bueno, son parte de las anécdotas, ¿ves? Sí. Importantes. Bueno, de verdad que estamos muy agradecidos con usted, doctor, por recibirnos. Por supuesto. Quisiera que por favor compartiera con nosotros, ya antes de despedir, un poco sobre esa visión ahora, en este plano, en el aquí y en el ahora, como decía alguien por ahí. Centro Clínico
Centro Médico Rafael Guerra Méndez en el ahora y visionado en el futuro. ¿Qué nos puede decir? Bueno, desde su fundación, en este momento, médicos activos, por ejemplo, que ocupan todas las especialidades, prácticamente existen todas las especialidades modernas que se hacen en el mundo entero, existen especialistas en nuestra clínica en este momento. ¿Okay? Ahí hay prácticamente ya 4 generaciones después de los fundadores. ¿Usted está en cuál? Yo soy la tercera generación de médicos. Y en este momento ya hay médicos que es una 4ª generación desde los fundadores que son activos médicos en este momento de especialidades aquí en la institución. Hay 4 generaciones históricas desde los fundadores hasta los médicos que están incorporándose a esta situación. Qué hermoso. Y detrás de cámaras nos comentaba el doctor también que tenemos una cosa que es importante también. La clínica, eso es algo, vamos a decirlo, inédito, pero que desde hace unos años nosotros lo hemos implementado. La formación de los médicos generalmente, históricamente se ha hecho en los hospitales públicos. Correcto. Claro, pero a veces tienen deficiencias de tecnología, etc. Acuerden que todos los hospitales públicos del estado Carabobo son sedes de los médicos de pregrado y también de los cursos de posgrado que la Universidad de Carabobo atiende en la región. Correcto. Incluso el hospital de Bejuma, el hospital de San Diego, el hospital de Guacara, todos son instituciones médicas que prestan servicio también a la docencia universitaria. Desde hace unos años nosotros logramos, y estamos precisamente, hoy estuve revisando con el presidente de la institución el documento del cual estamos rememorando nuevamente, rehaciendo y reactualizando un convenio entre la Universidad de Carabobo y nuestra institución para que algunas especialidades que se forman en la Facultad de Ciencias de la Salud roten en su formación por esta institución. Nosotros tenemos una unidad, por ejemplo, de cuidados intensivos, de cuidados críticos, de medicina crítica, que es, vamos a decirlo así, de última tecnología, que no lo tiene ningún hospital del país, salvo algunas clínicas privadas de Valencia tienen esas instituciones. Nosotros tenemos ya en convenio, y se va a firmar en los próximos días, renovar el contrato de la Universidad de Carabobo para que algunas especialidades, principalmente enfermería, posgrados de cirugía, de pediatría, puedan asistir a recibir clases y docencia en las instituciones de nosotros. Qué bueno, de verdad. ¿Qué nos puede comentar sobre actualmente esa organigrama? ¿Cómo está compuesto el organigrama actualmente Bueno, mira, existe una junta directiva, tiene presidente, vicepresidente y 6 vocales, que son los que, digamos, administran la clínica. Okay. Cada servicio de la institución generalmente lo coordina o preside un especialista de esa institución. Servicio de emergencia son médicos especializados en cirugía de urgencia o en medicina de urgencia, médicos principalmente internistas. El servicio de medicina crítica, especialistas en medicina crítica. El servicio de laboratorio por bioanalistas graduados universitarios que atienden el laboratorio o los laboratorios. Hay varios laboratorios, hay anatomía patológica, laboratorio general, laboratorio de pruebas especiales, y existen prácticamente todas las especialidades que existen en el mundo entero, existen en esta institución. Y en varias de las clínicas de Valencia. Pues. Usted nos comentaba también detrás de cámara que tenemos una posición en cuanto a Venezuela, de las principales clínicas. Sí. Bueno, en antigüedad, vamos a llamarlo así. Hay una historia de las clínicas privadas de Venezuela. Entre ellas podría mencionarse que las más antiguas, activas que existen en Venezuela son las clínicas siguientes que fueron antiguamente más antiguas, establecidas como instituciones privadas en medicina. Uno es la clínica Damper en la ciudad de Maracaibo, el Centro Médico de Caracas, el Centro Médico en Valencia, Guerra Méndez, y la tercera es la clínica Racetti en Caracas. Son las más antiguas, que tienen 75 años de existencia. No hay otras instituciones en el país que tengan mayor antigüedad que las que acabo de mencionar. La clínica Racetti de Caracas,
la Damper de Maracaibo, el Centro Médico Guerra Méndez en Valencia. Detrás de esas no hay más nadie que sean más antiguas en este país. Más nada, pues. Bueno, de verdad que ha sido todo un verdadero placer poder compartir con ustedes de manos de descendientes directos de grandes ilustres carabobeños, marcado nuestra, en el punto de vista también social, histórico, porque también decimos que el primer cronista de la ciudad viene de aquí. Fue mi tío paterno, ¿sí? Saturno Guerra. Rafael Saturno Guerra, imagínense sí. ustedes. Después otro de los cronistas de la ciudad fue el doctor Guillermo Mujica Sevilla, que fue patólogo, anatomopatólogo de esta institución durante muchos años, ya también fallecido. Bueno, esto de verdad que ha sido un deleite, no solamente para mí, sino para muchos que esperaban este programa, porque lo habíamos anunciado que íbamos a estar hoy acá, y nos agrada, nos contenta que ustedes nos hayan recibido. Gracias. Por favor, les dejo las cámaras de vestigios del pasado para que dé su mensaje a esas personas que están aquí, que nos miran. Bueno, creo que exacto. Los pueblos que no tienen historia, aparentemente se los lleva a la vorágine de la historia. Desaparecen. Afortunadamente, Venezuela entera, Venezuela, tiene tradicionalmente descripciones históricas de todas sus instituciones. Y ese es vamos a decir, un plus que podríamos decir que la nación como Venezuela realmente existe. ¿Okay? En este momento, por ejemplo, Valencia fue capital de la República 3 oportunidades, ¿de acuerdo? Pero además siempre ha tenido cronistas de la ciudad que han rescatado de la historia todo el vivir y todo el acontecer del país, como muchas ciudades importantes del país. Pero en este momento no tenemos cronista de la ciudad, que generalmente por ley debe ser nombrado por la alcaldía de la ciudad. Sí, consejo municipal. Entonces, parece mentira, pero tenemos ya muchos años sin titular del cronista de la ciudad, que ha sido ejercido por personas muy importantes, y Valencia tiene una historial muy grande, registrada así como Barquisimeto, Caracas y Maracaibo, son las ciudades, San Cristóbal también, ciudades Mérida, que tienen su acervo histórico rescatado y donde las generaciones que van apareciendo conocen la historia de su sitio. Así es. Bueno, muchas gracias también por la entrevista, estamos a la orden. Y ha sido para mí también un placer poder relatar algo que, bueno, por supuesto, también está en mis genes. ¿Okay? Los fundadores de esta institución, pues, son mi propia familia de sangre. Bueno, nos despedimos desde acá de la Torre A del Centro Médico Dr. Rafael Guerra Méndez. Y bueno, muchísimas gracias. Miren, los invito también, permítame, pronto vamos a estar mostrando datos históricos de este libro, de esta reseña, ¿verdad? Ensayo histórico acerca del devenir histórico del Centro Médico Dr. Rafael Guerra Méndez, por el doctor Osvaldo Guerra Sagarzazu y el doctor Marcos Guerra Cogorno, que es la 4ª generación de médicos de esta familia. Bueno, espero pronto conocer al doctor Marcos. Sí, señor. Bueno, desde acá nos despedimos. Muchísimas gracias a todos y recuerden seguirnos a través de las redes sociales.